TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. Hoy, Judas. TCB Cast. Muy bien, Dios les bendiga, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a un TCB Cast más. Y hoy tenemos un librito corto pero contundente. Hoy vamos a hablar de versículos, no de capítulos, porque es un libro que no es solo tiene un capítulo, pero que es tan fuerte y tan impactante, y yo particularmente tengo unas preferencias bien inclinadas a ese libro por algunas razones específicas que les quiero comentar. Pero siempre viene acompañada de mi querida fiel escudera aquí, Olga Bascuñán. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos realmente felices, contentos de poder juntarnos nuevamente aquí a hacer un nuevo podcast con ustedes, un TCB Cast que hemos preparado con mucho cariño. Hoy tenemos, como decía Esther, un podcast muy especial. Estamos seguros que ustedes se van a ver sorprendidos con el contenido de este libro, o una carta tan cortita, pero con mucha contundencia. Así es que antes que iniciemos, les quiero invitar a que ustedes compartan esta transmisión y compartan este video con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares. Escríbanos también si tienen alguna duda o si les ha gustado, qué les ha gustado, déjennos saber y estaremos aquí siempre atentos para ayudarles. Así que bueno, vamos a comenzar, Esther, vamos a dar inicio a este podcast o TCB Cast nuestro del proyecto Evangelio, iniciando con las teorías de formación, y me gustaría saber a mí quién es este Judas. Muy bien, así que vamos a hablar de la carta de Judas. Y la carta de Judas me gusta por varios motivos. En primer lugar, porque es la más cercana, es el vecino de Apocalipsis, ¿no? Ah, sí, claro. Apocalipsis en el canon bíblico es la más cerquita a Apocalipsis, así que me gusta. Aunque es de las cartas difíciles de encontrar en el Nuevo Testamento en la hora del manejo bíblico, porque es tan delgadita y está ya al final del Nuevo Testamento. Y yo digo que Judas es medio apa y Turabian, porque sin esa diferencia tenía una cartita tan corta. Y una de las cosas que quiero, y para entrar en eso de la teoría de formación del libro, ¿quién es Judas? Es que ni todos los Judas son traicioneros, ni todos los Judas son... muy bueno. Porque cuando hablamos de Judas, en mi país incluso se dice, es que tal fulanito de tal es un Judas, ¿no? En el sentido claro. de que... Pero no todos los Judas son traidores. Este nombre quedó marcado. Claro que sí. Es un nombre muy popular en el Nuevo Testamento. Aparece más de 20 veces en todo el Nuevo Testamento. Obviamente la mayoría de las menciones hacia el traidor, Judas, el traicionero. Claro. Pero es un nombre muy popular en el contexto judío. ¿Por qué? Porque Judas es la transliteración de Judá, de la tribu de Judá. Entonces es un grupo súper popular en la época. Hay muchos Judas. Esto al mismo tiempo se nos complica un poco, porque si hay muchos Judas, hay muchas posibilidades de quién escribió la carta de Judas. Pero primero un poquito sobre esta carta. En primer lugar, es una carta que está ubicada en el canon del Nuevo Testamento como una carta católica no en sentido de catolicismo apostólico romano, sino en el sentido de cartas universales. Católica significa universal. Universal. Es una carta conocida como carta universal o carta general. ¿Qué es esto? Las que no son paulinas. No necesariamente. La regla es que Pablo escribió para iglesias específicas. Ya vimos varios TCB Cast aquí de cartas paulinas específicas, ¿no? Entonces, esto es un motivo. Pero la cuestión es, las cartas paulinas por lo general se escribe a iglesias o a comunidades específicas. Ya las cartas generales no, ellas son escritas para un grupo más grande de cristianos
y por eso no lleva el nombre, por ejemplo, carta de Judas a los filipenses, no, es solo carta de Judas, porque no es a un grupo específico, sino que es más general mismo, por eso es considerada como carta general, o es para todas las iglesias. Así que esta es una primera cosa sobre esta carta. La segunda cosa es, escucho el trueno, No. porque aquí empecemos a hablar de Judas, como Judas es una carta muy apocalíptica, aquí en casa empezó las señales apocalípticas, ¿no? Truenos, rayos. Hay tormenta por allá en tu casa. Ay, sí. Y entonces Judas es Judá. Según la tradición, vamos a empezar con esto, ¿no? Según la tradición, Judas es el Judas que escribió la carta de Judas es el Judas hermano de Jesús. Ya, perfecto. Vamos a entender los puntos positivos o posibles de esa teoría y los puntos que nos hacen dudar un poco de esa teoría. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se cree que es Judas el hermano de Jesús? Porque aunque hay varios otros Judas en el Nuevo Testamento, porque él dice que es Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y creemos que el Santiago es el Santiago, hermano de Jesús. Entonces, Judas también es el Judas, hermano de Jesús. Perfecto. ¿Cuáles son las cosas que podemos pensar sobre esa teoría? En primer lugar, que Judas pasó a una relación tan fuerte con ese Cristo resucitado que hasta lo reconoce, pone comprometido, ¿no? Con Jesucristo. Claro. Como respeta mucho a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, en lugar de mencionar a hermano de Jesús, porque si yo fuera hermano de Jesús, aquí no tendría la humildad de Judas para decir, claro. Santiago, yo voy a decir, hermano de Jesucristo. Claro, ¿no? por supuesto. Hermano de sangre. Y entonces, pero se nota que se cree que él hizo por humildad, la tradición defiende que Judas hizo por humildad, de no decir que es hermano de Jesús, sino mencionó a Santiago. ¿Cuáles son? Y es muy aceptada esa teoría. Se cree, hay muchas razones para creer que fue el Judas hermano de Jesús en la carta. En compensación, hay algunas otras teorías que dudan de esa teoría de que Judas fue el hermano de Jesús. Por ejemplo, algunos dicen que puede ser el Santiago, no el hermano de Jesús, sino el Santiago, hijo de Alfeo. Entonces sería otro Judas y otro Santiago. ¿Por qué razón traen esas teorías? Que cuando se menciona en los evangelios los hermanos de Jesús y aparece el nombre de Judas, Judas aparece por último, es el último nombre mencionado. Según el costumbre de la época, lo último mencionado era porque era el menor, cuando se describía por orden de nacimiento. Entonces, si era el menor, se fue mencionado por último. Si dependemos de la fecha, entonces que fue escrito Judas, porque si fue aún en la época apostólica, entonces se cree que Judas era pequeño para escribir la carta como él escribió, como si él ya un adulto experimentado, sabio. Entonces esa es una cosa que se cuestiona en relación al Judas hermano de Jesús. Entonces, pero eso depende mucho de cuál es la fecha, en cambio, que ponemos para la carta de Judas. Porque si es en la época apostólica, entonces se desbarata un poco. Otra teoría que hay sobre Judas es que Judas, y se cree que es una carta antigua, porque hay otras cartas que van a mencionar a Judas. Por ejemplo, hay una relación bastante fuerte entre Judas y Segunda de Pedro. Entonces se cree que el autor de Segunda de Pedro usó a Judas para escribir su carta, porque hace referencia a la carta de Judas y se cree que Judas es anterior a Segunda de Pedro. Ahora vamos, otra teoría que me gusta o me convence bastante es de que realmente por ser una carta bastante apocalíptica, y ya vamos a hablar de eso, explicaré un poco mejor sobre esto, por ser una carta muy apocalíptica, una de las características de esa literatura apocalíptica de este periodo era la pseudonimia. Entonces algunos dudan que haya sido el mismo Judas, hermano de Jesús,
o otro, el de Judas, hijo de o otro Judas, sino más bien que alguien escribió, pero por la parte seudónima de la apocalíptica, para dar autoridad a la carta, hizo mención a Judas, que puede ser Judas, hermano de Jesús, o puede ser Judas, discípulo de Que era los una dos. práctica habitual, ¿no? Habitual, que es el Judas Tadeo también, que la gente usa como Judas Tadeo, conocido, pero eso es muy aparte como en la Iglesia Católica como de las causas imposibles, ¿no? Porque Claro, como claro. oraba mucho a este Judas para no confundirse con el otro Judas, el traidor. Oraba a él cuando era, o sea, ya no tenía otro santo para orar. Pero esto es una curiosidad. Pero sí, al final, ¿quién escribió? No tenemos idea. No tenemos Ya. idea si fue una pseudonimia, No hay certeza. si fue el Judas, otro Judas, o si fue el Judas del hermano de Jesús. Particularmente, por increíble que parezca, aunque me gusta bastante la teoría de la apocalíptica, yo sí creo que aunque fue apocalíptico, la mención es al Judas, hermano de Jesús. Por algunas razones, porque principalmente una de las curiosidades de esta carta es que a mí como profesora de historia de la iglesia me gusta mucho el primer historiador, padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea. O sea, Ya. en su libro Historia Eclesiástica, para mí es una voz autorizada de mucho peso. Y Ya. en el libro de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, si yo no estoy equivocada, en el capítulo 3, párrafo 10, no, es más abajo, párrafo 20, Eusebio habla de los nietos de Judas, hermano de Jesús. Ah, Y mira. ahí él dice que los nietos de Judas, hermano de Jesús, eran líderes en la época de Domiciano y hacia el inicio, que eso está por los años 90, del 91 y adelante, Ya. que ellos eran líderes de la iglesia en la época de Domiciano y siguieron hasta la época de Trajano, el emperador. Entonces, como Eusebio menciona los nietos de Judas, me gusta mucho la teoría del Judas, hermano de Jesús. Claro. Y yo me cuestiono de que los nietos de Judas igual bien, Claro. de que yo soy nieto de Jesús, o sea, Claro. hay un parentesco. Hay un parentesco, claro, con el claro. Jesús. Así que yo bien, iba a ser bien engreída si yo fuera nieta de Jesús, ¿no? Claro, nieta claro. de Jesús. Así que Sobrino, nieto, ellos eran sí. líderes y yo creo que por alguna razón, o sea, tenía una autoridad muy buena para que Eusebio de Cesarea tome la molestia de mencionarlos, ¿no? Entonces, esto Claro. Claro, basta. estupendo. Esther, Aunque, solo pongo Sí, una sí. cosa más. Aunque cuando traducimos el griego de Judas, me pareció un poco sofisticado, aunque es un griego koinejónico, ¿ya? o sea, más que la experticia del griego, el vocabulario que se usa es bastante sofisticado a mi ver, ¿no? Y entonces, en mi humilde opinión, ahí es donde me quedo como el hermano de Jesús no es que tenía la gran educación tampoco del griego, ¿no? Entonces, todo esto nos hace cuestionar. Lo que sabemos es que es palabra de Dios fuerte, contundente, y que el Judas, aunque siendo el Judas del hermano de Jesús, o que haya sido otra persona, pero por la pseudonimia apocalíptica dio el crédito, la honra, porque eso era una cosa muy honrosa, o sea, era una cosa muy común en la época y era una forma de honrar realmente a esta figura, a este líder espiritual. Entonces, no era una cosa así como nosotros pensamos hoy de fraude, de derechos de autor, ni nada, es todo lo contrario. Para ellos era una manera de honrar y respetar cuando ellos atribuían un libro apocalíptico a un otro autor conocido. Excelente. Esther, y yo he escuchado, se sabe, ¿cierto?, de que Judas tuvo algunas dificultades para ingresar al canon. ¿Es verdad esto? ¿Y cuáles fueron las causas, los motivos por los que les costó entrar en el canon? Es cierto en algún sentido, pero vamos despacio con esto. En primer lugar, la motivación que tuvo un poco de complicación en el canon bíblico, pero vamos despacio.
Ujú. En primer lugar, hubo algunas reglas Ya, de filtro para constituir el canon del Nuevo Testamento. perfecto. Una de estas reglas era la autoridad apostólica. Ya, Entonces, Judas, si importante. es de Judas, tenía autoridad apostólica. Ujú. La otra regla es que tenía que haber ser muy usada una carta que gozaba de bastante uso eclesiástico, o sea que en las Perfecto. iglesias se leía. La estuvieran utilizando. Esta quizás sea el punto más fuerte de Judas para entrar en el canon. Tanto es que Judas aparece es mencionado en la Didache. Ya, Esto cuenta como testimonio externo para que Judas entre en el canon. Eso también es una otra característica, los testimonios externos, que los padres de la iglesia lo mencionen. Y Judas es mencionado en la Didache o Didache, es mencionado en el Códice Muratorio, que es una de las primeras listas de libros. Ay, Dios mío, yo con ese dedito de él. Es mencionado en la epístola de Bernabé, que también es considerado un escrito de autoridad como evidencia externa. Es mencionado en el libro del pastor de Hermas, así que también eso habla muy bien de Judas. Así que una cosa que no se puede poner en tela de juicio es el uso eclesiástico de Judas. Esto fue un punto súper a favor que tuvo. Porque perfecto. incluso que Segunda de Pedro, como les mencioné, que servía como evidencia interna, leyó y usó a Judas para escribir su carta. Y aquí es donde la curiosidad que hay algunos libros que tuvo un poco más de dificultad. Judas es uno de ellos, pero para mí Segunda de Pedro es aún más cuestionado que Judas. Por seguir la misma línea de Judas. Sí. Ah, wow. Pero, y aquí tenemos un problema, porque si Segunda de Pedro sigue la línea de Judas, entonces no es del mismo autor de Primera de Pedro, pero eso vamos a dejar para Segunda de Pedro. Cuando lleguemos en Eso. Pedro, Ahí tenemos material. Pero ¿cuál era el lío con Judas en sí mismo? El libro de Judas, la carta de Judas. La carta de Judas cita a libros que no son canónicos, se considerados libros apócrifos, apocalípticos del periodo intertestamentario, que por eso me gusta de Judas realmente, pero eso fue una piedra de tropiezo. Pero aquí hay que considerar varias cosas. Primero que no había canon del Antiguo Testamento cuando la carta fue escrita, entonces es como después es medio que injusto acusar a Judas de no citar un libro canónico si no había canon. Entonces es como, claro, no tenía idea de esto. ¿Cuáles son los libros que él cita? La Asunción de Moisés, incluso hay una cosa bien turbia, bien interesante que dice que Satanás pelea con el arcángel por el cuerpo de Moisés. Y claro. Es esta, ¿no? Es una carta que habla mucho de ángeles por esa influencia de la literatura apocalíptica, de la Asunción de Moisés. Y otro libro que para mí, una de mis pasiones académicas y teológicas, que él cita es el libro de Primera Enoc. Él dice, porque como Enoc claro. Pero Enoc no fue arrebatado en el Génesis sin decir una palabra como qué onda que Enoc profetizó. Pero el Enoc que profetizó es hablando ya de la profecía apocalíptica del libro de Primera Enoc del periodo intertestamentario. Y para mí, en mi humilde opinión teológica, Enoc no solo influencia en Judas, aunque lo cita directamente, sino que él influencia en todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, con mucha más énfasis en Apocalipsis, claro que sí, pero para mí, la literatura enoquita influencia en todo el pensamiento del Nuevo Testamento. Y claro, Judas, trae mucha curiosidad. Trae mucha curiosidad que el nombre de Enoc esté ahí. Claro, por eso dije que Judas es lleno de referencias, porque le hace referencias a varios otros libros. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Judas cita la Asunción de Moisés? Porque Judas cita primero Enoc. Porque eran textos muy conocidos y muy comunes. Como utilizados. Yo quiero hablar de una cosa que toda la gente sabe, yo uso un ejemplo. Cuando yo digo cualquier cosa, yo le dije, todos toman Coca-Cola. Es una cosa que toda la gente sabe que es una Coca-Cola. Es, claro, no tienes que explicar.
como un ejemplo conocido. Lo mismo hace Pablo. Pablo cita a los filósofos griegos. Claro. Y cuestiona eso porque los filósofos griegos tampoco son canónicos, pero él cita de medida didáctica de una cosa que la gente ya conoce, sus oyentes ya conocen, para explicar una verdad teológica. Lo mismo hace Judas, pero con los libros conocidos de ese mundo más judío, de la literatura apocalíptica. Entonces, para mí, realmente disfruto mucho Judas por esta razón, pero ese fue el motivo que como que complicó un poquito la entrada de Judas en el canon por citar estos libros no canónicos, aunque me parece bastante injusto, ya que no había un canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento aún cuando el libro de Judas fue escrito. Claro. Oye, Esther, pero mira, siendo una carta tan pequeña, tan cortita, pero tiene un contenido tan profundo y que fue tema de tanto debate también para ser tan chiquitita. ¿Cuáles son las características de esta carta? Y tal vez ahí nos podrías también anexar las curiosidades que tiene este libro. Claro que sí. En primer lugar, como estamos hablando de las teorías, la fecha es un lío también bien grande. Así como no sabemos cuál es ese Judas, tampoco sabemos bien cuánto se escribió. Porque dependiendo del Judas, es que vamos a poner una fecha, ¿no? Pero para mí, la tradición pone más temprano, pone como 60 después de Cristo esta carta. Para mí es una carta más tardía. Yo pongo del 80 para allá, la carta de Judas. ¿Por qué razón? Porque la carta de Judas, si tengo que resumirla en una palabra, yo diría que es una carta apologética. Es una carta contra los herejes. Incluso Judas, voy a leer aquí la versión TCB, el versículo 3, él dice: amados, escribo urgentemente a todos ustedes, dignos de gran estima. Mi anhelo es escribirles sobre lo que nos une, que es nuestra salvación, que no solamente es del alma. Entonces aquí ya tenemos combatiendo contra una herejía, pero también implica una sanidad física y emocional. Aquí ya él ya está rebatiendo a varias herejías que decía que la cuestión de la salvación, Jesús mismo era solo espíritu, que el cuerpo, la parte física era mala. Entonces él está aquí combatiendo gnosticismo, docentismo y varias otras herejías importantes de esta época. También él va a decir, y aquí él sigue diciendo, ¿no? Tuve la necesidad de escribirles para animarlos a luchar fuertemente y defender de una vez por todas la fe por identidad en Cristo Jesús enseñada para los santos. Entonces él deja bastante claro cuál es el objetivo de la carta, y es una carta apologética o apologista, ¿no? Yo, esa idea de apologética es defender la fe. ¿Cualquier fe? No, la fe por identidad en Cristo Jesús. Y aquí es decir, luchen fuertemente y defiendan la fe. O sea, es el objetivo principal de la carta, es luchar contra las herejías que se estaban dando. Y hacia eso va todo el contenido de la pequeña y profunda y contundente carta de Judas. Pero aquí es, por las cosas que él da a entender en esta carta, los tipos de herejía que él está mencionando o luchando en contra, para mí son herejías que se dieron al final del primer siglo, empezar al final del primer siglo. Es por esta razón que yo prefiero las teorías que dice que Judas es después de los 80, por el tipo de herejías que él está tratando de defender, o defender la fe contra esas herejías, o combatir de una forma, hacer esa lucha, ¿no? Entonces es una carta, como caracteriza la carta, es una carta con bastante influencia en la literatura apocalíptica, como ya mencionamos aquí. Es una carta general o universal, junto con Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan. Es una carta que es muy fuerte en su sentido doctrinal, teológico. Esto me gusta mucho. Pero cuando hablamos ya del contenido de la carta, tal como él va a mencionar ahí, a mí me parece interesante que cuando Pablo quería combatir los falsos maestros, falsos profetas, él usaba argumentos más teológicos. Ya Judas, él usa argumentos más morales, y eso me llama mucho la atención,
¿Por qué? Porque él trata de, en ese sentido, mucho más práctico. Él es bastante más directo y más práctico. No es como que dando muchas vueltas en la teología. Él va a decir, y para mí, si tengo que resumir la carta en pocas palabras, diría que él está luchando contra esa inmoralidad, ya que es en el tema de la moralidad, esa inmoralidad de esos falsos profetas, de esos herejes, de esos falsos predicadores, falsos maestros que había en la época. Y él va a decir, la inmoralidad causa la muerte. La inmoralidad es pecado y el pecado es igual muerte. Y aquí es muy importante eso que le habla, porque él va a decir, esos herejes no valen nada, ¿no? En mis palabras, porque él va a decir, son unos sinvergüenzas, ellos no valen nada. No respetan ni los seres espirituales, no, incluso ese texto que mencioné de Satanás peleando por el cuerpo de Moisés, el punto ni es de la pelea. La pelea es que no respetan ni la autoridad del arcángel. Eso es lo que le está tratando de decir, ¿no? Entonces, ellos son, y usa varios ejemplos, me gusta, porque él usa varias metáforas para decir que son como olas peligrosas, son como estrellas sin luz, y él usa varias metáforas para ejemplificar que estos herejes no valen nada, ¿no? Y son líderes espirituales que las personas estaban escuchando, y él manda esa carta para decir, cuidado como iglesias, que ustedes están aceptando este mensaje distorsionado del evangelio. Eso no es el evangelio puro. Es más, el evangelio puro, y para mí eso queda muy claro en la carta, es la gracia. La gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, y esa gracia transforma vidas. El evangelio es ese mensaje que transforma toda la existencia humana. Hacia esto va la carta. Él dijo, pero estos falsos maestros, falsos profetas, herejes, están predicando una gracia barata, como decía Bonhoeffer, ¿no? En su momento, están predicando una gracia barata. Y ahí el versículo 11, si no estoy equivocada, dice, pero pobre de ellos, porque la factura les va a llegar, y va a llegar, no, eso no se va a quedar aquí. Y ahí usa un Balaam, que es otro que usa la apocalíptica mucho. El mismo texto de Apocalipsis va a mencionar la doctrina de Balaam, y él va a decir, ¿y cuál es el lío con Balaam, no? Es que prefirió el dinero por encima de las personas, por encima del ministerio. Y él va a decir, esta gente son falsos, mentirosos, arrogantes, herejes, como Balaam, que prefiere el dinero por encima de las personas. Así que es una crítica muy pertinente para el día de hoy. Así que, totalmente. Súper fuerte. Por más concisa que sea, es una paliza realmente la carta de Judas a estos falsos ministros, ¿no? Que tenemos aún, infelizmente aún tenemos en el cristianismo. Sí, mira, y quería hablarte, hablarle ahí a los que nos están mirando, auditores, que nosotros tenemos esta misma carta la tenemos en audio. Y quizás ustedes a lo mejor están escuchando toda esta explicación que nos está dando Esther, han leído la carta, pero la han leído así de manera superficial, y ahora se están encontrando con cosas muy profundas. Queremos hacerles un regalo que para que ustedes puedan escuchar nuestro audiobook de Judas. Lo vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan ya tomar ahí, solamente tienen que hacer clic, van a poder escuchar el audiobook de Judas, que quedó genial, ¿no es cierto, Esther? Quedó muy bueno. Es espectacular, uno de mis preferidos, bien fuerte, así contundente, como Judas, como la carta es así. Sí, quedó muy bueno. Poderosa, así que les va a estremecer el alma cuando escuchen la carta. No se lo pierdan. Con todo ese contexto, ¿no? Y para ir terminando, Olga, yo creo que desde la TCB hay varias notas, aunque es un solo capítulo, algunos versículos, hay varias notas al pie de página explicando qué es esa gracia, qué no es la gracia, esa gracia que transforma vida, qué es este evangelio, esas citas que hay de primero Enoch, de la asunción de Moisés, y algunas cosas bien profundas que hay en la carta que él menciona. Así que lean la carta, lean escuchando el audiobook, como mencionaba Olga, ¿no? Permitan que Dios
ministre el profundo mensaje que, como mencionamos, es muy poderoso el mensaje de la cartita de Judas. Es una cartica chiquita, pero se lee rápido. Sí, así que permítanse ser ministrados por la palabra de Dios. Y creo que nos da un gran consejo y quiero terminar ese audio, ese TCBcast también con este gran consejo, porque él va a decir, pero ¿y cómo tenemos que luchar para defender nuestra fe por identidad? Contra todo esto, ¿no? Contra toda esa gente hereje, falsa, inmoral y todo esto, él va a decir, hay un consejo. Y el consejo que él deja es, luchen a través del amor sacrificial. Así que al final él termina la carta antes de la alabanza a Dios o la doxología que hay al final, él dice, él pone consejos prácticos de la carta, ¿no? Y parece, ustedes en los últimos tiempos existirán personas sarcásticas, producto de los malos deseos de sus corazones que andan practicando la maldad. Esas personas causan divisiones, viven según la carne y no tienen el Espíritu Santo. Y aquí es como, me parece muy tan actual esta carta, tan pertinente, ¿no? A pesar de su trasfondo ahí y su antigüedad. Pero en el versículo 20 él dice una cosa que me gustaría leer, o sea, aquí textualmente, que es, pero ustedes, mis amados, edifíquense a sí mismos practicando la fe por identidad, conectados con el Espíritu Santo en constante oración. Me gusta mucho esto, que es el fruto de una intimidad con Dios y que produce la identidad de Cristo en ustedes, reflejada en una transformación integral de vida y renovación continua por medio de la gracia de Dios. Que ustedes permanezcan en el amor sacrificial de Dios, esperando en su interior la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y aquí me gusta ese consejo, incluso que él dice, tengo misericordia y ayuda a los que están dudando, ¿no? Porque nosotros somos bien buenos en acusar, pero él, la verdad, de toda el teor fuerte de su carta, porque es un tono bastante fuerte, las palabras que él usa, el regaño que él da mismo, pero él termina la carta de una manera muy condescendiente, y dice, en lugar de terminar de matar a la gente que está ahí en esta duda, como que sí, como que no, es como ayúdenlo a no dudar más. ¿Y cómo? Amando sacrificialmente y tener nuestra gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo. Así que eso es lo que esperamos de cada uno de nuestros oyentes, que edifíquense a sí mismos, practiquen la fe por identidad en Cristo Jesús, manténganse en la oración, que es la intimidad con Dios, y permanezcan en el amor sacrificial de Dios en Cristo. Claro. A dos finales, anuncios finales para terminar. Estamos ya muy cerca de nuestro lanzamiento. Sí. Nuevo Testamento TCB. Olga, te voy a dar los honores de hacer la invitación formal al lanzamiento. Sí, tenemos el lanzamiento de nuestro Nuevo Testamento, ¿cierto? Va a ser el día 28 de junio. Ustedes se van a poder conectar a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Y también los invitamos para los que quieran viajar, los que quieran llegar hasta el Semisud. Va a ser el día 28 de junio, ustedes no se lo pueden perder, vamos a tener tremendo evento, va a haber muchas cosas novedosas, vamos a poder disfrutar y tener el Nuevo Testamento en nuestra mano, que eso es lo más maravilloso. También vamos a tener el diccionario disponible. Así es que los invitamos cariñosamente, 28 de junio, no se lo pueden perder. Aquí les esperamos en Semisud. Además de esto, les animamos a que dejen su me gusta en este video, compartan este video con otras personas para que disfruten también de la profundidad de la carta de Judas. Sí. Y también dejen sus comentarios, cuál fue la cosa que más te impactó. Si hay algún tipo de pregunta, escríbanos ahí en los comentarios, que tendremos toda la atención de poder responderles debidamente. Así es. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Proyecto Evangelio. Estamos en Instagram, estamos en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp puedes participar, estamos en Telegram, estamos en TikTok, así que
compartan este contenido, estén pendientes de todas las novedades que se están dando aquí en el Proyecto Evangelio. Les esperamos en el lanzamiento y tenemos muchas cosas buenas viniendo desde aquí del Proyecto Evangelio, esas buenas noticias del mensaje que transforma toda la existencia humana. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Olga, por acompañarme una vez más y les mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bendiciones. TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del Proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast.